Shalom, queridos hermanos y amigos, soy Rubén Pinto del Ministerio Cerca del Cielo, volviendo a las raíces cristianas. Y hoy voy a compartir con ustedes la fórmula de José, parte 1, escrita por el pastor Shin Steilen de Pasión por la Verdad. Comenzamos. La porción bíblica de la semana pasada es una de las historias más bellas de reconciliación, de sanación, perdón genuino, que ha sido escrito en la palabra sagrada. No solamente es el clima de la jornada de uno de los más amados en la palabra, pero adicionalmente es el modelo exacto, el perfecto mapa revelando la vida y el carácter de nuestro Mesías, Yeshua. Posiblemente, sin exagerar, la historia de José puede ser nominada y escogida como la historia de la palabra si solamente te dejaran escoger una historia. La historia de José abarca cada emoción y experiencia humana, tanto como la envidia, el enojo, la aflicción, alegada a la muerte, la resurrección, gozo, lujuria, pobreza, riqueza, traición, la humillación de ser encarcelado, a la gloria de ser la mano derecha de Faraón, temor en un momento o llanto de alegría en otro. Toda experiencia humana es experiencia en este glorioso final climático de esta historia como la de Cenicienta. Es una historia de José, es una historia del Mesías, es una historia de ti. Empecemos. Para este tiempo, José ha estado fuera de la prisión por lo menos 9 años y ha estado preparando todo Egipto para la peor sequía en la historia de sus vidas. Todo lo que tocaba prosperaba y Yahweh, el Dios de Israel, bendecía todo lo que la mano de José tocaba. Su nombre había sido cambiado a un nombre egipcio, Safnaf-Paneah, que significa Dios habla y vive. Aún en una tierra llena de paganismo, el Dios verdadero continúa hablando y viviendo a través de José. La historia de esta semana comienza en el Génesis 44:18, con Judá implorándole al virrey de todo Egipto, su hermano no revelado, que se quedara con él y no con Benjamín. José había mandado a que se quedara Benjamín en lo que buscaban a su padre en Canaán. Judá sabía que su padre no iba a sobrevivir el hecho de que el único hijo que le había quedado vivo de su amada Raquel fue dejado en Egipto con un futuro incierto. Con todos sus hermanos mirando atentamente, con ansiedad, lágrimas en sus ojos y temor en sus corazones, José no pudo contenerse más. Que todos se vayan de mi presencia. José clamó a todos sus siervos en el cuarto, solamente dejando a él y a sus hermanos. Lloró incontrolablemente con gemidos fuertes. Se removió su cobertura para revelar su verdadera identidad. Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Estaban atónitos. Su hermano muerto por años, a quien vieron en lo más profundo de un pozo, estaba ahora parado frente a ellos como el gobernador de Egipto. Algunos estaban incrédulos, otros temiendo por sus vidas, que José usara su poder ahora para vengarse. Otros gemían y otros cubrían sus bocas mientras caían de rodillas en reverencia. Las emociones estaban en su tope y era tangible y abrumador, como una cascada arrollando la represa de sus corazones. Nadie se movía, estaban paralíticos por lo que estaba pasando o por lo que iba a pasar. El temor mezclado con toda emoción los agarraba mientras esperaban las próximas palabras que saldrían de la boca de José, que iba a dictar sus futuros. Yo soy vuestro hermano, José, a quien vosotros vendiste a Egipto. Como está escrito en el versículo 4, sin duda en este momento se están sintiendo avergonzados y condenados. Pero José continúa diciendo, ahora pues no nos pongas triste ni nos pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Solo puedo imaginarme lo que los hermanos de José estaban pensando en ese momento, mientras se miraban incrédulamente pensando que José lo iba a castigar ni vengarse. Sin embargo, José les dice que no fueron ellos los que lo mandaron, que fue Dios mismo. Vamos a hacer un alto aquí.
por lo que sobra del artículo. Pregunta: ¿te ha pasado algo traumático en la vida en donde lo único que has podido hacer es preguntar a Dios ¿por qué?, mientras seguías implorando y suplicando para que Él arreglara la situación o le hiciera mejor, solo para luego entender que Él sabía exactamente lo que hacía? Como humanos somos criaturas que no vemos en color, vemos en blanco y negro, vemos culpabilidad e inocencia, vemos entre el bien y mal, y por ende no vemos la tierra a todo color como la fantástica película de Oz. Algunos de nosotros solamente nos enfocamos en la bruja de la historia, los monos voladores malvados y las caídas en las carreteras amarillas de ladrillos, que no nos damos cuenta que estamos avanzando en el proceso y acercándonos más y más al que está detrás de la cortina. Él es el sumo sacerdote que ve todo. Él lo conoce todo y está dirigiendo nuestros pasos en cada momento. Indaga profundamente para ver qué realmente está pasando aquí en la vida de José y verás la razón verdadera por la que fue enviado a prisión. La historia normalmente es dicha como que José es el bueno y el inocente, mientras gritaba de lo más profundo del pozo y luego termina en prisión. Pero la verdad es que Dios tenía un llamado en la vida de José, y como Job, para poder ser usado en lo máximo de su potencial, el Eterno tenía que remover el orgullo y traerlo a lo más bajo de su vida para él ser entrenado, y aún más importante, el Eterno tenía que asegurarse que podía confiar en José para la posición que él lo había llamado a cumplir. José era el hijo amado y él lo sabía. Él había nacido para ser líder, pero no tenía la sabiduría para hacerlo. Su arrogancia lo procedía cuando contaba sus sueños a la familia. Su orgullo se mostraba cuando decidía usar la túnica de varios colores, cuando sabía que sus hermanos odiaban la túnica. Esos aspectos provocan a sus hermanos diariamente. Estas actitudes fueron las que eventualmente lo pondrían en la prisión. Él podría haber sido inocente, pero si no hubiera provocado a sus hermanos, nunca hubiera sido acusado falsamente. Sin saber, José cedió la soga al enemigo para ser usado contra sí mismo. Donde nosotros lo vemos blanco y negro, el Padre lo vio con muchos colores. José necesitaba ser entrenado para su llamado. Dios entonces usó la debilidad de José para moldearlo al hombre que tenía que hacer. Esta historia toca las profundidades de mi ser. Aunque no soy ningún José, puedo entender cómo José podría haberse sentido mientras yo escribo esto dentro de estas 4 paredes de esta prisión. Yo también fui falsamente acusado de intencionalmente defraudar a personas, como José fue acusado de intencionalmente defraudar a Potifar. Como José, yo nunca defraudaría o engañaría a nadie a propósito. Al igual que José, esto no significa que esta situación es blanco y negro y somos los dos inocentes. Si Yahweh lo permitió, significa que había algo en nosotros que permitió que el enemigo de nuestras almas ganara la demanda judicial sobre la vida de nosotros en esta situación. Para José fue su orgullo y falta de sabiduría que causó que él fuera vendido como esclavo a Potifar. Para mí fue desobedecer la voz del Espíritu cuando vino sobre mí para no empezar negocios con la compañía que ha causado todo este problema y yo no haber investigado la compañía de antemano. Y aunque los dos somos inocentes contra los cargos expuestos contra nosotros, si hubiéramos tenido más cuidado, él no hubiera estado en la posición que él se encontró y en la que yo me encuentro ahora. El apóstol Pablo hizo lo mismo, el mismo error en Hechos, cuando fue advertido por Agabo, el profeta, que no fuera a Jerusalén. Y él en su pasión desobedeció la voz del Espíritu y fue a Jerusalén. Fue entonces acusado falsamente de predicar en contra de la ley y fue arrestado, maltratado y puesto en prisión, como el profeta dijo. Pablo no fue puesto en la prisión por su fe, fue puesto en prisión desde el punto de la vista de Dios, porque fue desobediente a la voz del Espíritu. Él nunca hubiera estado allí para ser acusado falsamente. ¿Cuán a menudo nos encontramos
siendo falsamente acusados. Sabemos que no es verdad, que las alegaciones no tienen base, pero sentimos la consecuencia como si fueran verdad. Sea en la mente o en el corazón o en una celda, duele de la misma manera. Pero cuán a menudo nos ponemos a pensar que lo más probable algo en nuestras vidas permitió que el enemigo de nuestras almas se levantaran estas falsas acusaciones. Las acusaciones probablemente son falsas, pero no deja de sentirse como un castigo, justo o injusto desde nuestra perspectiva. Él está usando la situación para moldearnos a lo que Él quiere que seamos. Somos bastante rápidos en quejarnos y se nos olvida muchas veces que lo que empezó la demanda judicial para atacarnos fue algo que hicimos nosotros mismos. En mi propia vida he entendido que por ser maestro seré juzgado más severamente, como dice Santiago 3:1. No hay lugar para cometer error. Satán me va a demandar por cualquier cosa pequeña y hará que la situación sea más grande de lo que fue inicialmente. Él es un maestro, tomando nuestras palabras y acciones y manipulándolas como Él desea para desacreditar a los maestros de la palabra lo más rápido posible. Eliminar la competencia lo más rápido posible es su meta. Y desafortunadamente los agentes número 1 del enemigo son ateos o gente que odia a Dios, si no son aquellos que claman ser sus hermanos. Él siempre encuentra participantes en el pueblo de Dios para hacer su trabajo, y eso fue lo que pasó con José. Pregunta: ¿en tu vida has pasado un momento de persecución? ¿En un momento de prueba o tribulación sentiste que fue injusto o fuiste falsamente acusado? Si así fue, primero tienes que entender cómo llegaste a esa situación para poder alcanzar la bendición de José. Es importante saber que cualquier prueba o tribulación, no importando si es justa o no, es usado por el Padre para elevarte y promoverte si es manejado correctamente. Absorbiendo esta verdad nos caucionará ver las pruebas como posibilidades para una promoción y crecimiento espiritual enorme. Considera lo que llamó la fórmula de José. Justamente la fórmula de José. José deseaba complacer a su padre Jacob y por extensión también a su Padre Celestial. El Padre respondió su deseo de complacerlo implantando favor en la vida de José, dándole una túnica de muchos colores. Lo que hay que notar es que la túnica también llevaba un llamado y responsabilidad. Al José recibir la túnica para sí mismo, malentendió el propósito real de la túnica. Esto causó que su Padre Celestial lo llevara a una jornada para entrenarlo en el propósito real de la túnica y a la misma vez equiparlo para llegar a su potencial completo. El propósito de esta jornada era vaciar a José de José. El propósito era llevar a José al punto de que dejara de depender de sí mismo y llevarlo a depender del Padre. Mientras más José se vaciaba de sí mismo, el Padre podría llenar a José más de él. El pozo, la prisión, el dolor, la humillación, las falsas acusaciones, el desespero, la traición, etc., eran instrumentos para llevar a José a un punto para que él entendiera que no se trataba de sí mismo, pero de la túnica que fue puesta sobre él y lo que representaba el pueblo. El propósito de la prueba es crear dependencia. El propósito de depender completamente de Dios es para que confiemos en Él. El propósito de confiar en Él es para crear fe. El propósito de crear fe es para ser siervos mayores para su pueblo. El propósito para servir su pueblo es para atraerlos aún más a Él, para que Él pueda bendecirlo aún más. Todo es para agradarle a Él. En el momento que hagamos algo para recibir una bendición, estamos operando bajo el mundo de recibir, por esperar algo de regreso por algo que hicimos. En este mundo, esperar algo de regreso crea una dependencia de las cosas que hagamos. Esto causa que salgamos del estado de santidad verdadera, que en cambio causará que el Creador empiece el proceso en nuestras vidas para reposicionarnos
con Él. El propósito de este proceso es para que dependamos de Él. Cuando operamos en la manera de recibir para nosotros mismos, conscientemente o inconscientemente, el Creador responderá con corrección para que nos alineemos con su voluntad. Cuando recibimos con el propósito de otorgar sus bendiciones a otros o en otros, Él trae su favor y nos eleva a una posición más grande e influencia en su reino. Esto es lo que pasó con José. Yahweh necesitaba que José dependiera absolutamente de él por todo. Él pasó la prueba de la casa de Potifar y había alcanzado su potencial completa en esa área. Pero ¿por qué aún él no había alcanzado su potencial completamente del cual fue creado y nacido? El Padre permitió repetir el proceso de purificación y enseñanza por el proceso de llevar a José a un entendimiento profundo de su presencia y un sentido total de dependencia tangible. Después que José fue entrenado para su próxima misión, su final misión, fue entonces liberado. Pero primero tuvo que aprender dependencia, confianza y fe para poder cumplir su meta final de servirle a las personas el pan de vida. ¿Quieres llegar a tu potencial completo? Pues medita y memorízate la forma que lo llevó al lugar del cumplimiento de su potencial total a José. Pídele al Padre que ponga ante una disposición de recibir con el propósito de servir a otros. Mira tus situaciones como oportunidades y depende absolutamente y completamente en Él. Esto fue escrito por el pastor Gino Steylen del Ministerio Pasión por la Verdad y fue leído por el pastor Rubén del Ministerio Cerca del Cielo. Shalom.